El ensayo de Samuel P. Huntington El choque de civilizaciones, publicado por primera vez en la revista Foreign Affairs en 1993, es una de las contribuciones más influyentes y controvertidas a la ciencia política y las relaciones internacionales de finales del siglo XX. En este ensayo, Huntington sostiene que las principales fuentes de conflicto en el mundo posterior a la Guerra Fría ya no serán ideológicas ni económicas, sino culturales. Huntington postula que el mundo está dividido en distintas civilizaciones y que el choque entre estas civilizaciones será el que moldeará los futuros conflictos. Contexto histórico del planteamiento de Huntington. En el momento en que Huntington escribió su ensayo, el mundo aún estaba asimilando el final de la Guerra Fría. Muchos académicos y responsables políticos debatían sobre cómo sería el nuevo orden mundial sin la lucha bipolar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Una de las ideas más prominentes en ese entonces era la teoría de Francis Fukuyama del fin de la historia, que argumentaba que la democracia liberal había triunfado y que se convertiría en la forma universal de gobierno. Fukuyama visualizaba un orden global pacífico basado en el capitalismo democrático. Sin embargo, Huntington veía el mundo de manera diferente. Desde su punto de vista, la caída del comunismo no había eliminado la posibilidad de conflictos globales. En su lugar, afirmaba que las nuevas fuentes de conflicto surgirían a lo largo de las líneas culturales. Huntington sostenía que en el futuro, los conflictos ocurrirían entre civilizaciones, y no por diferencias ideológicas o económicas. Definición de civilización según Huntington. El concepto clave en la tesis de Huntington es su idea de civilización. Define las civilizaciones como el agrupamiento cultural más amplio de las personas y el nivel más alto de identidad cultural que tienen. Las civilizaciones se distinguen por elementos como la religión, la historia, el idioma y las costumbres. A diferencia de las naciones, las civilizaciones son más grandes y perdurables, y a menudo trascienden fronteras nacionales. Huntington identifica varias grandes civilizaciones en el mundo contemporáneo, entre ellas la occidental, la confuciana, la japonesa, la islámica, la hindú, la eslavo-ortodoxa, la latinoamericana y posiblemente la africana. Sostiene que las diferencias entre estas civilizaciones son más fundamentales que las diferencias entre ideologías políticas o sistemas económicos, y que estas diferencias serán las principales fuentes de conflicto en el futuro. El papel de la religión en la identidad civilizacional. Uno de los componentes centrales del concepto de civilización de Huntington es la religión. Él cree que la religión es un factor crucial para definir civilizaciones y que las diferencias religiosas suelen estar en el corazón de los enfrentamientos entre civilizaciones. Por ejemplo, la civilización occidental está moldeada en gran parte por el cristianismo, mientras que la civilización islámica está arraigada en el Islam, y la civilización confuciana en Asia Oriental se basa en el confucianismo y el budismo. Huntington argumenta que, mientras que las diferencias económicas o ideológicas pueden negociarse o comprometerse, las diferencias religiosas y culturales son mucho más resistentes al cambio. Estas diferencias profundamente arraigadas, según él, conducirán a una mayor tensión y enfrentamientos entre civilizaciones, especialmente en áreas donde estas civilizaciones se encuentran y se mezclan. Las líneas de fractura de las civilizaciones. Un aspecto significativo de la tesis de Huntington es la idea de líneas de fractura entre civilizaciones. Predice que los conflictos en el mundo posterior a la Guerra Fría ocurrirán principalmente a lo largo de estas líneas de fractura, donde las diferentes civilizaciones entran en contacto. Estas líneas de fractura suelen ser fronteras geográficas, pero también pueden ser líneas de fractura internas dentro de países que contienen múltiples civilizaciones. Huntington señala ejemplos como los conflictos en los Balcanes durante los años 90 del siglo XX, donde los serbios ortodoxos, los croatas católicos y los bosnios musulmanes se enfrentaron a lo largo de líneas de civilización. También destaca el potencial de conflicto entre Occidente y el mundo islámico, que, según él, tienen visiones del mundo fundamentalmente diferentes, lo que probablemente conducirá a la confrontación. Universalismo occidental frente a pluralismo civilizacional. Huntington critica la idea del universalismo occidental, la noción de que los valores occidentales,
particularmente la democracia liberal y los derechos humanos, son universalmente aplicables y deseables. Afirma que los esfuerzos de Occidente por difundir sus valores en todo el mundo provocarán la resistencia de otras civilizaciones, especialmente aquellas con diferentes fundamentos culturales y religiosos. Según Huntington, las civilizaciones no occidentales rechazarán cada vez más los ideales occidentales y, en su lugar, enfatizarán sus propias identidades culturales. Este rechazo a la occidentalización, según él, profundizará aún más la brecha entre civilizaciones. Por ejemplo, Huntington sugiere que el auge del fundamentalismo islámico puede verse como una reacción contra la dominación cultural occidental. Huntington aboga por el reconocimiento del pluralismo civilizacional, en el cual las diferentes civilizaciones aceptan que tienen valores y visiones del mundo distintos y acuerdan coexistir sin intentar imponer sus sistemas a los demás. Afirma que un orden mundial estable debe basarse en la aceptación de la diversidad cultural, en lugar de la imposición de normas occidentales. El síndrome de países afines. Uno de los conceptos clave introducidos por Huntington en su ensayo es la idea del síndrome de países afines. Esto se refiere a la tendencia de los países de una misma civilización a unirse y apoyarse mutuamente en tiempos de conflicto. Afirma que en futuros conflictos, los países se alinearán en función de lazos culturales y civilizacionales, en lugar de lazos políticos o ideológicos. Por ejemplo, Huntington señala la Guerra del Golfo de 1991, en la que muchos países islámicos expresaron solidaridad con Irak, a pesar del régimen autocrático de Saddam Hussein, debido a una identidad islámica compartida. Huntington predice que este síndrome de países afines se volverá más común en el futuro, a medida que las civilizaciones se cohesionen en torno a identidades culturales compartidas. Críticas a la tesis de Huntington. Si bien el ensayo de Huntington generó un amplio debate y discusión, también enfrentó críticas significativas por parte de académicos y responsables políticos. Una de las principales críticas es que el concepto de civilización de Huntington es excesivamente simplista y esencialista. Los críticos argumentan que las civilizaciones no son entidades monolíticas, sino estructuras complejas y diversas internamente. Por ejemplo, dentro del mundo islámico, existen grandes diferencias entre musulmanes sunitas y chiitas, y dentro de Occidente hay variaciones culturales significativas entre Europa y América del Norte. Otra crítica es que Huntington subestima el papel de los factores económicos y políticos en la formación de los conflictos globales. Los críticos sostienen que muchos de los conflictos que Huntington atribuye a los choques civilizacionales están en realidad impulsados por intereses económicos o geopolíticos. Por ejemplo, algunos argumentan que los conflictos en el Medio Oriente están más relacionados con el control de recursos como el petróleo que con diferencias culturales o religiosas. Además, algunos académicos sostienen que la tesis de Huntington es excesivamente determinista y pesimista. Al enmarcar las civilizaciones como entidades en conflicto inevitable, el ensayo de Huntington podría contribuir a una profecía autocumplida, alentando a los responsables políticos a ver las relaciones globales a través de un lente de conflicto inevitable. La influencia de Huntington en el discurso post-11 de septiembre. La tesis de Huntington cobró nueva relevancia después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Tras los atentados, muchos comentaristas y políticos invocaron la idea de un choque entre Occidente y el Islam para explicar el auge del terrorismo islámico. El énfasis de Huntington en la incompatibilidad entre las civilizaciones occidental e islámica resonó en aquellos que veían los ataques como parte de una lucha civilizacional más amplia. Sin embargo, otros advirtieron sobre el peligro de usar la tesis de Huntington para simplificar las causas del terrorismo. Argumentaron que reducir problemas complejos como el terrorismo a un choque de civilizaciones ocultaba el papel de factores políticos, sociales y económicos. Además, algunos críticos advirtieron que adoptar un marco civilizacional podría exacerbar las tensiones entre Occidente y el mundo islámico al promover una visión de conflicto inherente. En conclusión, el choque de civilizaciones, de Samuel P. Huntington sigue siendo uno de los ensayos más influyentes y debatidos en el campo de las relaciones internacionales.
El argumento de Huntington de que las diferencias culturales y civilizacionales impulsarán los conflictos globales en el mundo posterior a la Guerra Fría desafía el optimismo de quienes creían en un orden universal pacífico. Aunque su tesis ha sido tanto elogiada como criticada, su impacto duradero en las discusiones sobre la política global es innegable. El ensayo de Huntington nos obliga a enfrentar las profundas divisiones culturales que continúan dando forma al mundo actual, incluso mientras buscamos formas de gestionar y mitigar esas divisiones en la búsqueda de la paz y la estabilidad.